Hola, qué gusto estar con ustedes. Hoy vamos a hablar de lesiones deportivas y para eso está conmigo la doctora Azucena Barrera y Azucena es médico especialista en lesiones. Gracias por estar con nosotros. Hola Esther, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien también, muy qué contenta bueno de estar aquí. Oye, te queremos preguntar esta vez, ¿cuáles son las lesiones que puede atender un fisioterapeuta y cuáles son las que no deben ser atendidas por un fisioterapeuta? Bueno, de entrada hay que hacer un proceso de evaluación médica y bueno, existen muchos tipos de lesiones. Pueden ser lesiones musculares, osteomusculares de hueso, de tendón, de músculo, de ligamento, como son las fracturas, los esguinces, las luxaciones. Existen lesiones neurológicas, como las que se pueden dar debido a eventos cerebrovasculares, tumores o enfermedades neurológicas crónico-degenerativas. Entonces, para determinar si la lesión puede ser o no atendida con fisioterapia, pues debe de ser valorada previamente por un médico. Y de entrada, cualquier tipo de lesión que ponga en riesgo la vida de una persona, pues obviamente es para atenderse en un hospital por un servicio de urgencias. La vida o calidad de vida, por ejemplo, una lesión lo que te hace es que a la larga te arruina tu calidad de vida, ¿no? A lo mejor tienes una fractura o tienes una lesión, te vas al hospital, pero y después no te puedes ni mover. ¿Qué pasa ahí? A ver, depende de la lesión. Vamos a poner un ejemplo, una fractura, que es algo muy común. Una fractura pues requiere una valoración por un médico. Hay fracturas muy severas, como las fracturas expuestas, en las cuales hay ruptura de tejidos, el hueso se sale de su lugar pero rompe todos los tejidos. En ese momento puede haber una hemorragia muy severa que comprometa la vida. En ese momento es quirúrgico, ese tipo de lesiones son quirúrgicas 100%, hay que cerrar la arteria, reacomodar el hueso, muchas veces poner placa, tornillo, etc. Y ahí el fisioterapeuta nada que ver. Nada que ver, hasta claro. que ya pasa, estamos hablando a lo mejor 2-3 meses de todo ese proceso. Entonces ya una vez egresado, entonces sí, hacemos una valoración y ya puede entrar a trabajar el fisioterapeuta. La valoración pues siempre la hacemos nosotros los médicos especialistas en rehabilitación y ahí vemos precisamente qué pasó con esa lesión. Volviendo al ejemplo que te ponía de la fractura. Vamos a suponer que a la hora de que se fracturó y que el hueso rompió todos los tejidos aledaños, pues destruyó también a lo mejor el nervio peroneo. Okay. O lo desgarró, lo lastimó. El nervio peroneo es encargado de levantar el pie para poder hacer la dorsiflexión a la hora de la marcha. Entonces, si ese nervio está dañado, procede una terapia totalmente distinta que si solo fuera la pura fractura. Por eso es que el médico tiene que hacer la valoración y determinar cuál va a ser el plan de tratamiento y si, por ejemplo, volviendo al mismo caso, pues va a requerir a lo mejor algún estudio de electromiografía o a lo mejor incluso una valoración por neurología, por neurocirugía para ver si hay que reconectar alguna parte, etcétera. Pero todo eso lo establece el médico y entonces ya le va a indicar al fisioterapeuta qué es lo que va a hacer. Es muy diferente dar una terapia neurológica que una terapia solo para lesiones ortopédicas. Azucena, esto quiere decir que, por ejemplo, cuando alguien sufre una lesión, lo primero que debe hacer es ir al médico especialista en rehabilitación, como es tu caso. Exacto. Y tú eres la encargada de hacer este plan de ejercicios que va a aplicar el fisioterapeuta. Pero yo sé, por ejemplo, que tú en tu caso, tú lo haces. Tú haces ejercicio con el paciente. Sí. Coméntanos eso. Bueno, en mi caso, pues yo trabajo de manera institucional en una institución gubernamental y también trabajo de manera particular. Entonces, trabajo con mis pacientes particulares y bueno, les enseño sus ejercicios, les aplico también a veces la terapia, les reeducamos la parte motriz, la parte neurológica, porque es un trabajo muy delicado. Primero tienes que trabajarlo con el paciente, enseñándolo para que lo pueda ir replicando en casa. La clave de la rehabilitación es eso, la constancia y la repetición. Hacer el mismo ejercicio 20,000 veces, repetir, por ejemplo, a lo mejor una actividad 1000 veces hasta que se vuelve a establecer ese patrón neurológico y muscular que se perdió con la lesión.